¿Qué son los carbohidratos? Estos son compuestos orgánicos derivados de aldehídicos y cetónicos de alcoholes polihidroxilados que se consideran almacenadores de energía solar. Existe un proceso por el cual pasan todas las plantas antes de llegar a la producción de carbohidratos de forma aeróbica, o sea por fotosíntesis, y es un proceso de germinación. Por lo tanto, las plantas al germinar pueden producir carbohidratos a partir del CO2 atmosférico y el agua del suelo. Clasifican según su grupo funcional: aldosas o cetosas, su número de carbonas, triosas, tetrosas, pentosas o unidades, monosacáridos. Tienen ciertas funciones como la metabólica, donde se llevan a cabo reacciones enzimáticas en forma de vías y procesos metabólicos, o su función estructural, que consiste en ser parte estructural de biomoléculas u organelos celulares que constituyen la estructura básica de la pared celular, y por último su función de reserva. Metabolismo de carbohidratos. Son reacciones enzimáticas que intervienen en la producción y mantenimiento de los carbohidratos en la célula y se divide en dos fases: anabolismo y en el catabolismo. La fotosíntesis es el proceso metabólico más importante de la biosfera. Este proceso ocurre en organelos especializados llamados cloroplastos. En este proceso, la energía lumínica proveniente del Sol es transformada en energía química. El sustrato inicial es el agua y la luz. Los productos finales formados son el ATP, oxígeno molecular, y el NADPH. El sitio celular donde ocurre son los tilacoides. Las longitudes de onda de luz azules y rojas son absorbidas por la clorofila. Este es el pigmento que le da color verde a las plantas. Los cloroplastos son organelos celulares. Poseen una membrana interna y una membrana externa que se adelgaza y engruesa alternamente, dando la apariencia de discos o monedas llamadas tilacoides. Al conjunto de tilacoides se le llama grana. La fotólisis del agua ocurre en la fase primaria de la fotofosforilación, la cual libera una molécula de oxígeno que se libera a la atmósfera, además de producir dos hidrógenos. Los electrones excitados por la luz son llevados a un nivel de alta energía donde son aceptados sucesivamente por una cadena transportadora específica. Finalmente, los electrones son aceptados por el fotosistema 1. Además, se forma una molécula de ATP. Posteriormente se vuelve a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula, donde los electrones se quedan en la molécula del NADPH. Vía fotosintética C3. Representa el ciclo de Calvin-Benson. Las reacciones enzimáticas consisten en carboxilaciones y isomeraciones. En esta se presenta una sola carboxilación que consiste en que el CO2 se combina con la ribulosa fosfato. La enzima que cataliza la reacción es llamada ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, rubisco. Esta regula la fotosíntesis. La función carboxilante de rubisco se presenta cuando la temperatura es óptima, los niveles de CO2 son altos, la concentración de oxígeno es suficiente u óptima y la intensidad luminosa es óptima. La función oxigenante de rubisco se presenta cuando las condiciones de temperatura, CO2, iluminación y oxígeno son contrarias a la carboxilación. En este tipo de plantas, si su ambiente favorece la función oxigenante de la rubisco, entonces vía fotosintética C4. Plantas como las gramíneas y generalmente las plantas de clima tropical. Representa una vía metabólica de dos carboxilaciones o sistemas bicarboxilante. La primera carboxilación es la incorporación del CO2 que llega de la atmósfera a través de los estomas al fotonilpiruvato para producir oxalacetato, un ácido de 4 carbonos. Es catalizado por la enzima fosfonilpiruvato carboxilasa. En las plantas C4, aunque las condiciones prevalezcan para la expresión oxigenante de la rubisco y se efectúe la fotorrespiración, esta no se detecta debido al que CO2 liberado en ella es reciclado a las células del mesófilo para acumularse en los ácidos de 4 carbonos. Fotosíntesis en plantas CAM. Plantas conocidas como crasuláceas, cactáceas y generalmente las plantas de zonas áridas. Comprende 2 etapas: fotofosforilación y vía fotosintética CAM.
Representa una vía metabólica 2 carboxilaciones. Si las condiciones favorecen la actividad oxigenante se presenta fotorrespiración y por lo mismo tiende a disminuir la producción de carbohidratos.